Para resolver este problema, tenemos que siempre cuando nos pregunten sobre medidas de posición, como podemos ver acá, tenemos que obtener la frecuencia acumulada. Para eso tenemos que ir sumando uno a uno las frecuencias, porque el primer intervalo siempre se mantiene igual, pero cuando tengo el siguiente, que sería más 24, nos da 41. Luego, si yo lo tengo más 25, me da 66, más 10, que me da 76, y más 4, 80. De esa forma, ahora sí podemos calcular la mediana. Y fíjate que es una cantidad, una muestra con total par. Por lo tanto, tenemos que considerar el dato a la mitad y el siguiente. O sea, la mediana, que es 80 partido 2, porque la mediana divide a la muestra en dos partes, por eso se divide por 2. Esto nos da en la posición 40. Esto no quiere decir el valor de la mediana, no, nos dice la posición de la mediana. El dato que esté en la posición 40, si yo lo ordenase todo esto y los desglosase y le hiciese el análisis, el dato que está en la posición 40 es mi mediana, junto con el dato 41. Estos dos. Hay veces que pueden ser el promedio, depende de cómo se interprete. Pero en términos generales nos van a importar estos dos datos, particularmente el primero. Y dice, la mediana de la estatura se encuentra en 150 y 160. Veamos. El dato que nos interesa es el 40 y el 41. Y si te das cuenta, la frecuencia acumulada llega precisamente hasta el 41. O sea que del dato 18 hasta el dato 41 va a estar precisamente los datos de este intervalo, por eso esta es correcta. Luego, ¿el intervalo modal de la estatura es el 160 y el 170? Sí, porque es el intervalo que tiene más frecuencia. Luego, el tercer decil de la estatura se encuentra entre 150 y 160. Veamos. El tercer decil es decir, 3 multiplico el tercer decil, el total de la muestra, partido 10. Decil es una cantidad decimal, digamos, en 10 partes, por eso divido por 10. Y como es el tercero, lo multiplico por 3. Entonces, esto nos da, simplificando este 10 con este 0, 24. O sea que justo vamos a considerar el dato que está en el segundo intervalo también. Fíjate, en 41, que está el del 18 al 41, va a estar el 24 y el 25. O sea, por descarte podemos ver que D es la respuesta incorrecta, porque el percentil 80, o sea, tomar la muestra, dividirlo en 100 y después multiplicarlo por 80 por el percentil 80, si simplificamos los ceros, nos da 64. Y en consecuencia la posición 65, la cual podemos ver que se encuentra en el segundo intervalo, porque hasta ahí llega, hasta 66 llega en los datos, y no en el 170 como lo dice acá. Por eso, D es la incorrecta. Para resolver este problema, primero, como nos preguntan por la mediana, aquí está el dato, que la mediana es 5, tenemos que obtener la frecuencia acumulada, que el primer intervalo es el mismo, luego tenemos que ir sumando uno a uno, o sea, 8 más x, 8 más x más 9 me da 17, y finalmente, más 12 me da 29 más x. Entonces, lo que tendríamos que ir haciendo es probando uno a uno estas alternativas, o sea, reemplazamos el valor de x según esta alternativa y vemos si es que la mediana nos da correcta. En el primer caso, nos dice que x es 14, o sea, la frecuencia acumulada nos quedaría como 8 más 14, lo cual sería igual a 22. Luego tenemos más 17, que vendría siendo, o más bien, perdón, el, el 14 más 17 es 31. Y finalmente 29 más 14 vendría siendo 43. Ahora bien, como es una cantidad impar, la mediana la obtenemos como el total de datos más 1 partido 2. Este 2 es porque dividimos la muestra en dos partes iguales. Y luego esto nos queda 44 partido 2 y esto es 22. O sea, el dato que esté en la posición 22 va a ser nuestra mediana. Y fíjate que justo aquí hacemos el corte, que del dato 9 hasta el 22 va a estar la nota 5. Y justo la posición 22 es la nota 5. Por lo tanto, A es la respuesta correcta. Y si ustedes desarrollan cada una de estas alternativas, van a llegar a que no les da el resultado correcto.